Este escenario y otros más, vamos a sumar a Nazaret Chanique, quien además de profesor de historia, es miembro del equipo de investigación del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján, en Buenos Aires, Argentina. Es además investigador y activista por los derechos humanos y miembro de una serie de organizaciones de esta naturaleza. ¿Cómo está, mi amigo? Feliz tarde, ¿cómo le va? Luis Guillermo, buenas, te saludo a vos, al equipo y a toda la audiencia de Telesur. Cuando Gracias. estábamos viendo ese campamento en ese campus universitario, ¿no te recordó eso las protestas en la época de la guerra de Vietnam? ¿Verdad que hubo manifestaciones, incluso hubo muertes también, ¿no? Vos fijate, Luis Guillermo, que hay una triangulación histórica. Esto es un dato insoslayable. Por más que haya habido otras expresiones multitudinarias de estas características a lo largo de la historia del movimiento universitario, no estudiantil, porque acá hay estudiantes secundarios, hay docentes, está la comunidad en crecimiento con toda rebeldía, con toda creatividad y con una idea multitudinaria, no multitudinaria. Hay una triangulación, decía bien, pues, que es, fíjate vos, Palestina, nosotros que peinamos canas, algunos vimos, rápidamente pudimos emparentar lo que estábamos viendo, la triangulación Vietnam, Sudáfrica, Apartheid, ¿te acordás? Y Palestina. Hay una triangulación histórica que se repite, y se repite justamente porque hay un traspaso de régimen imperial coimperial, si vamos a categorías hilando más finas. Fíjate vos como que hay una triangulación, eso como primer orden para observarlo de manera histórica. Pero sí, por supuesto, bien has observado vos, porque hay una recurrencia, porque es parte de las características de un régimen como el de Estados Unidos, de una superpotencia expansionista, como lo dicen sus propios estrategas, para que no nos peleemos con las categorías de imperialismo, protoimperialismo. En sus palabras, en palabras de Brzezinski, vamos a decir, en palabras de sus teóricos de Fukuyama, la democracia liberal estadounidense de posguerra, y se instaló para proyectar una imagen de mundo libre, primer punto que incluso es el texto constitucional, y el otro punto, además, el de una superpotencia. No le queda otra como superpotencia que estar inmiscuido en todos los conflictos que hay en la Tierra, ¿no? Pero es el principal beneficiado de todos esos conflictos. Pero eso para observarlo primeramente, una triangulación Palestina, Vietnam, Sudáfrica. Nazaret, en este momento, en estos tiempos donde se habla de influencer, por aquello de que si estás en las redes sociales mucha gente te replica, entonces tú eres influyente, influencer. Pero, ¿qué nivel de influencia tienen los estudiantes de Estados Unidos que están ahora protestando en relación con la guerra y el genocidio contra Palestina? Es decir, ¿crees tú que están dadas las condiciones que esos jóvenes puedan influir en otras conductas dentro del pueblo estadounidense y al final, bueno, reconocer que se perdió esa guerra? Mirá, mientras más se recrudece, vos sabés que una señal de debilidad es una muestra desmedida de brutalidad y de fuerza en esa asimetría. Esto que está ocurriendo hace ruido, esto que está ocurriendo preocupa, por ello el gran esfuerzo discursivo de esta ampliación, recordemos que el complejo industrial militar es de congreso, de inteligencia, de think tank, de academia, y de partidos, de congresos. Es decir, hay una ampliación de multimedia, hay una ampliación, opera la necesidad del sostenimiento de la hegemonía de Estados Unidos. Es terrible, es terrible. En palabras de Gramsci, siempre bien instaladas y siempre vigentes. Esos periodos entre lo viejo, vos te acordarás de lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Y en el medio, los monstruos. Acá, este monstruito que tiene que edulcorar. El maquillaje discursivo es
la instalación de estos dispositivos, ¿no? Estos dispositivos de la narrativa. Antisemitismo, por un lado, apoyo al terrorismo, es decir, hay una especie de instalación mediática y en la academia, porque recordemos que no está conectado y además bajarle el precio a este reclamo legítimo de histórico, no es por las elecciones ahora de noviembre, que en una puja meramente electoral, eh, los de Trump, los de acá, los de allá, los demócratas, en tratar de instalar la discursiva de que el juego democrático, las pujas, las tensiones se dan solamente por una cuestión de menoscabar la imagen de Joe Biden. De ninguna manera. Eso no es así y ellos mismos lo saben, por eso tienen que hacer la ensalada del discurso del antisemitismo, apoyar a un grupo terrorista. Ellos son los que se van a censar. Dicen ellos quién es terrorista y quién no es terrorista en este mundo. Nazaret. Cuba, para Estados Unidos, es un país que apoya el terrorismo. En ese nivel de análisis estamos y de selección de categorías estamos. Fíjate que me llama mucho la atención tu nombre, ¿no? Nazaret, por aquello de Jesús de Nazaret, que nació palestino pero en una familia judía. Eso mucha gente no lo recuerda y que después de la muerte de Jesús de Nazaret comenzó el cristianismo. Y eso está ocurriendo todo en el mismo lugar. Ahora, ¿tú crees que la gente de Estados Unidos sabe eso? Está clara de esa realidad histórica. Bueno, si nos apelamos a la Biblia como referencia, por supuesto. Bueno, hubo que construir, ahí tiene que haber una arquitectura en el relato de todos los pueblos. Pero desde los 90 en adelante, vamos a tener que ser sinceros en esto, desde los 90 en adelante, incluso antes, perdió ya desde la caída del muro de Berlín, desde la disolución del bloque socialista, ¿no? Como se instaló como el único, el vencedor, Estados Unidos, Occidente colectivo, más que nada, se instaló como el vencedor y tuvo que apelar a las viejas estructuras que dicen, como en el fútbol acá en la Argentina, decimos, equipo que gana no se cambia. Pero en esto hay que tener en cuenta que cuando cambia el enemigo vos tenés que cambiar la estrategia de defensa, primeramente, y de ataque en segundo orden. Instalar un Joshua al-Nazar, que es el nombre de Jesús de Nazaret, tenía que ser ¿no? Una imagen de un Dios vivo, blanco, europeo, con la nariz a 40 y tantos grados, que es casi la determinación fisiologista del nazismo, de la supremacía blanca aria, ¿no? Entonces, para salir de todos estos entuertos, no se conoce, no se entiende, incluso se pelea por borrar la evidencia arqueológica histórica de Palestina y de los judíos palestinos y de todo un pueblo, de toda una comunidad que el sionismo europeo está agrediendo, hostigando históricamente desde hace 75 años, ¿sí? Acá hay antisemitismo, claro que sí. Los sionistas europeos, házaros, askenazíes en su mayoría, haciendo antisemitismo con los palestinos, con los judíos palestinos, con los musulmanes palestinos, con los palestinos en sí como identidad heterogénea, más allá de los que sean musulmanes de izquierda, de derecha, de centro, un poquito más cristiano, menos cristiano. Estamos hablando de la identidad palestina a la cual resiste la entidad sionista. Ahí sí es el sionismo europeo hacia antisemitismo y hacia antisemitismo a partir de una construcción de una cultura occidental y cristiana blanca con derechos de derecha y humanos, ¿no? Y con una idea de democracia y libertad. Muy agradecido por tu participación, ¿sabes? En conclusión, bueno, al final los mismos judíos son víctimas del sionismo, según lo que acabo de escuchar, además de los palestinos. Gracias, Nazaret. Hasta la próxima.
Chao Luis Guillermo, saludos y hasta la próxima. Sí, Nazaret Chenique.